Buenos días, apreciados alumnos y participantes a este curso de líderes organizacionales. El tema es el tema número 11, el enfoque y las formas de control de emociones. Pertenece al proyecto Colmena de formación de líderes integrales y es prácticamente la parte final de todo este curso que debe materializar una serie de cambios de conducta en ustedes. Si nosotros logramos que de alguna forma ustedes puedan internalizar especialmente esta presentación, yo considero que se habrán cumplido la mayoría de los objetivos que hemos planteado. Es complejo porque corresponde a la naturaleza humana. Y como yo les dije en la primera clase, el conocimiento y los procesos de aprendizaje pertenecen a un área del desarrollo personal donde nosotros lo más importante que vimos fue que el impacto que se sucede sobre la mente, producto de lo que se diga y lo que se haga, indudablemente tiene que ver con los hechos o la información adquirida por esa persona. Y es a través de la educación, a través de la experiencia o a través de su proceso de comprensión teórica o práctica. Pero muchas veces esos asuntos son referentes a una realidad o bien sobre consideraciones que vienen siendo totalmente alejadas de la realidad, generalmente ilusiones o mitos. Entonces, como es tan complejo esta parte de la materia, yo les agradezco que presten mucha atención. El aprendizaje es un conjunto de cambios de conducta que va a experimentar el humano producto de la adquisición de conocimientos. Esto se demuestra con habilidades, destrezas, los talentos de la persona. Y esto es como consecuencia de o el estudio o las prácticas. Y por eso en la Edad Media se reconocía como un hecho del conocimiento o la investigación científica o el conocimiento empírico. Y esto acumula experiencia que al final de cuentas se transforma en conocimiento. Las funciones del cerebro, como vimos, tiene principalmente dos lóbulos. Un lóbulo izquierdo, que es el razonamiento, habilidades, lenguajes, procesos, pero en su contraparte está en el lóbulo derecho la creatividad, la perspicacia. O sea, es una habilidad del individuo para, sin tener mucho conocimiento, alcanzar algunas metas. La imaginación, el arte y los sentimientos. Todo eso se procesa en las funciones de nuestro cerebro. El cerebro también es impactado en diferentes áreas por los sistemas sensoriales. Hay áreas del cerebro que tienen que ver con la visión, con el tacto, con los sentidos del gusto, el olfato. Y esto va directamente a ser parametrado como conocimiento porque va a impactar nuestro sistema neuronal y al aprendizaje. Pero hay dos procesos que el líder tiene que desarrollar. Uno es el enfoque y el segundo es la percepción. Como ustedes saben, la memoria, que es la capacidad de captar, almacenar y manejar conocimientos, generalmente a corto, si no lo impacta mucho ese conocimiento. A mediano, porque
yo lo refuerzo como conocimiento porque me interesa, porque lo leo y eso activó mi sistema sensorial. Y a largo plazo, cuando ya ese conocimiento yo lo practico y se vuelve realmente parte del comportamiento de la persona. Y el concepto quizás que va a envolver todo eso que impacta la memoria es la inteligencia, que es la facultad del cerebro que va a permitir comprensión de aquello del cual estoy siendo impactado. O aprendizaje, porque se va a alojar en la memoria y yo voy a poder reproducir ese conocimiento. Y todo esto va a ser dividido en dimensiones de la naturaleza humana, como son la racional, la emocional y la espiritual. Ya hay universidades que tratan de ligar para que estas dimensiones interactúen adecuadamente en beneficio del desarrollo, en beneficio de lo que nos interesa como parte de la investigación científica en la parte racional o como parte del manejo emocional de mi persona ante las diferentes situaciones. La percepción es una interpretación propia de todo aquello que me impacta, pues, informaciones, estímulos o hechos. Yo tengo un marco de referencia que me viene de mi niñez, en donde yo fui impactado posiblemente no solo en mi sistema sensorial racional, sino también en todo lo que significa el inconsciente. Muchas veces nosotros tenemos conocimientos sin haberlos realmente recordado en la memoria corta o mediana, pero que son hechos que me impactaron de la niñez y forma parte de mi comportamiento, sin yo saberlo. Pero realmente yo lo domino en mi inconsciente y él aflora cuando yo menos me imagino. Entonces, esa interpretación propia tiene una base conceptual y en cada humano es totalmente diferente porque está relacionado con el hecho del aprendizaje. En un marco de referencia de cualquier información, estímulo o hecho que mi sistema sensorial de repente capte. Entonces, mi proceso de percepción lo va a guiar para determinar que eso, por ejemplo, es negativo para mí. Yo tengo una información o un hecho de la niñez que me impactó, hago un parámetro de esa información o hecho y él impacta realmente mi sistema que es capaz de reaccionar ante cualquier estímulo, que son las emociones. Entonces, ¿cómo el proceso de percepción varía en sus diferentes dimensiones? Por los valores que he aprendido en mi hogar, en la escuela, con mis amistades, en la universidad, en el trabajo. Y esos valores se moldean, condicionan en función de lo que mi proceso de percepción en algún momento dado va a permitir una determinada reacción de mi esfuerzo productivo. Los intereses que lógicamente se van a mover en función de los que yo pueda tener y voy a reaccionar y voy a tener actitudes en función de esos intereses. A lo mejor, bueno, es simplemente un hecho de cordialidad o de interacción humana y yo sonrío a pesar de que mi proceso de percepción diga que con quien estoy no es
una persona que comparte mis valores. Sin embargo, por intereses del trabajo, del momento, esa reacción no es la que mi racionalidad y la estructura de mi conocimiento va a permitir que lo haga. O, en tercer nivel, las circunstancias que me rodeen, la forma con la cual está siendo un hecho amalgamado en función de ese proceso de percepción. Por eso, mis distinguidos alumnos, es la importancia que tiene el validar la información que yo tengo, lo que yo creo de la información en mis equipos de trabajo. De allí la importancia de que el líder siempre debe participar en equipos de trabajo en aquellas decisiones que son sumamente importantes para la organización. Fíjense en esta parte del gráfico que existen muchísimas formas de valorar una información. Está muy de moda en los medios de comunicación mucha información que viene como información falsa, encubierta, tendenciosa, etcétera, y eso debe requerir un proceso de validación en equipos de trabajo. La percepción, uno de los procesos más importantes para el líder, de manera de evitar hechos, estímulos o informaciones que no vengan validadas por un proceso donde se decante la verdad. De lo contrario, esa percepción sería una percepción muy personal, pero guiada con una verdad también muy personal, que no es la verdad universal. No viene validada por el hecho de científicamente comprobar una realidad, o no viene validada por el contexto de los equipos de trabajo que hemos ido en el capítulo número 3 de este curso y que tanto énfasis hicimos para la toma de decisiones, su uso adecuado, su necesidad de participar activamente en las decisiones que tengan niveles de importancia para la organización. El segundo proceso es el enfoque. Y de aquí, pues, todo un cúmulo de informaciones y de conocimientos legados sobre lo que significa el enfoque. Y es la importancia que se le da en la mente a un aspecto relacionado con esa información, con ese hecho o con ese estímulo. Entonces, el enfoque está relacionado con la activación de un sistema reticular en donde yo activo un proceso de atención especial en el objeto administrativo. Y lógicamente, cuando yo me enfoco, como el pitcher que va a lanzar, por ejemplo, un determinado tipo de actuación, activa en su mente un impacto neurológico que le va a decir, si es una bola, por ejemplo, abierta a la derecha, el músculo va presionando la pelota de forma tal de dirigirle en el entorque que se le da a la misma para que llegue al objetivo físico que es el guante del catcher. Entonces, ese enfoque se relaciona con un sistema que es como la programación neurolingüística, que ustedes dicen algo que va en contra de su personalidad y se activa inmediatamente un proceso neurológico que impacta el comportamiento humano. Y si yo me digo, caramba, yo no sé nada, no sirvo para nada, eso inmediatamente afecta en mi comportamiento
la forma con el cual yo logro resultados. El enfoque tiene 4 aspectos. Su amplitud, o sea, lo amplio con el cual yo enfoco el objeto. La intensidad con la cual yo visualizo ese objeto administrativo. Yo quiero comprarme un carro y yo visualizo cuál es el carro que yo quisiera. Porque si pienso en un carro, genéricamente, bueno, múltiples de marcas, miles de tipos de carros diferentes. Ni sé dónde está el carro que verdaderamente me gusta. No visualizo y por lo tanto no le doy intensidad al enfoque del objeto administrativo. En la organización tenemos metas que se derivan en la planificación estratégica y que si yo no me enfoco como líder, yo no determino exactamente en qué consiste esa meta, cuáles son las variables que intervienen para poder yo materializar esa meta. Si a mí me dicen, compre un repuesto, bueno, millones de tipos diferentes de repuestos. Y compro, bueno, puedo comprarlo aquí en el país o lo puedo comprar en cientos de países diferentes. La intensidad del enfoque es muy importante. Y por eso en la mañana, cuando yo estoy muy interesado en materializar una meta determinada, yo la escribo cercano donde yo me voy a afeitar o las damas se van a maquillar para yo estar pendiente y visualizar esa meta que me estoy trazando para el día del trabajo. La frecuencia, bueno, constantemente el líder visualiza esa meta, se enfoca indistintamente en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, y el control del enfoque, cómo ejecutar en equipo de trabajo lo que yo llamo ese objeto administrativo, cuáles son las variables que van a intervenir, quiénes conocen que materializan sobre ese aspecto y, en fin, realmente lo que significa la importancia que le va a dar su mente a este aspecto relacionado con cualquiera de estos estímulos. Fíjense bien en este gráfico que les estoy presentando, porque es la relación funcional de cómo el líder se va a enfocar eficientemente y qué herramientas del control de las emociones va a realizar para que el enfoque pueda ser en intensidad, en frecuencia y en amplitud lo más adecuado. Este gráfico tiene, luego que existe claridad en los conceptos sobre el desarrollo del proceso mental, el comportamiento, que es el conjunto de actitudes y formas de actuar muy particular de cada humano, como respuesta al entorno o a ese mundo de estímulos, de informaciones o de hechos que se sucedan en mi alrededor. Pero fíjense bien, como siempre les he dicho, eso puede ser consciente o inconsciente. Puede ser consciente porque yo tengo control de mis reacciones. Ese comportamiento tiene una serie de reacciones que se denominan emociones, que son reacciones psicofisiológicas del comportamiento. ¿Y ante qué? Ante los estímulos. Ahora, muchos de ellos que sean estímulos que él considere o sean verdaderamente amenazas, peligros o frustraciones o satisfacciones, reales o imaginarias. Puede ser que esa persona esté anclada en un objeto físico que representa un estímulo mediante el cual recordó en su niñez
algún aspecto que inconscientemente tiene grabado y su reacción, o sea, esa emoción es una emoción que puede afectar realmente a esa persona. ¿Y por qué? Porque hay 6 tipos de reacciones. La escuela de Jung nos lo dice. Esas son, fíjese bien, 5 que son negativas y una sola positiva. Son, la única positiva es la alegría, pero las demás son tristeza, asco, ira, miedo o sorpresa, una intermedia. Pero realmente fíjense a lo que se enfrenta el líder en la organización. Se enfrenta a que sus trabajadores puedan tener emociones incontroladas en un momento dado y una de las máquinas que cuesta $4 millones, de repente tuvo una falla menor y este trabajador, por no controlar las emociones, de repente daña la máquina. Entonces, he ahí el liderazgo. He ahí el por qué tengo que tener un proceso de decantación del conocimiento de aquello que impacta neuronalmente a lo que son mis actitudes, con el fin de dar equilibrio adecuado a la información que estoy recibiendo. Entonces, para eso, y fíjense bien, este gráfico tiene 4 partes. Una parte sobre lo que significan el equilibrio entre las emociones, el pensamiento y la conducta. Este triángulo en donde está PEC. O sea, el pensamiento, que es un proceso mental involuntario o voluntario. Yo voy a pensar sobre cómo voy a reparar esa máquina que el trabajador dañó por sus emociones negativas. Y también pensar la reacción que voy a tener ante el trabajador. Y debo equilibrar mis reacciones. No es conveniente que me comporte igual que el trabajador, porque para eso soy un líder. Entonces, voy a controlar las emociones, pienso, hago un proceso mental voluntario y lo equilibrio ante esas posibles emociones que yo vaya a tener. Esa reacción la puedo controlar mediante el manejo del lenguaje corporal. Simplemente busco equilibrio en mi cuerpo, colocándome derecho, sosteniendo las bases de mi cuerpo, no manipulando mucho las manos, buscando ante los 32 músculos de la cara cierta tranquilidad, acercándome ante el trabajador y inicialmente nombrándolo por su apellido, su nombre al cual estén ustedes acostumbrados y simplemente preguntar. O sea, el manejo del lenguaje corporal, la kinesia corporal, es el primer paso. Como segundo paso, técnicas de respiración profunda. Respiro profundo, ¿verdad? Cuento hasta 5, hasta 10. Inhalo un color que siempre me haya gustado y exhalo un color que no me guste. Respiro profundo y trato de, ante el manejo del lenguaje corporal y el equilibrio de ese cuerpo que tiende a desequilibrarse por el intento de la emoción, simplemente trato de descansar mi mente y los pensamientos, busco que voluntariamente se enfoquen en la situación. El tercer aspecto, el cambio de enfoque. Si uno de mis pensamientos fue reaccionar violentamente contra ese trabajador o ante la situación, simplemente cambio de enfoque. Busco
la pasividad que representa el éxito, que vamos a resolver la situación, y no quiero visualizar la situación de la ruptura de la máquina. Esto, lógicamente, nos lleva al segundo gráfico, que es el segundo triángulo, en donde está un equilibrio entre esas emociones, aquello que yo debo hacer diariamente, que son una buena alimentación, una buena bebida y unos buenos ejercicios que me permitan realmente enviar las endorfinas adecuadas para mantener el equilibrio de ese proceso de liderazgo del día que va a comenzar. Y, lógicamente, el enfoque que voy a tener sobre la situación. Recordaron en un tercer elemento el autoconocimiento y autovaloración para yo aprender a dar un equilibrio adecuado entre aquello que vimos en DOFA, en planificación estratégica, lo más querido por mi persona y lo más rechazado. Y entre eso de lo más rechazado, para un líder debe estar el desequilibrio emocional. Aquí vienen algunas otras formas del manejo del control de las emociones. Entonces, que serían ya a mediano plazo, a corto plazo, interviniendo a esa intermitencia que se necesita, que es la meditación, que todo líder debe hacer al menos una vez al día. Quizás semanalmente tener terapias de grupo con su equipo de trabajo, terapias de grupo con amistades que estén relacionados, y eventualmente, pues, ante el desequilibrio que realmente representa la situación de estrés que se vive diariamente en algunos países, las psicoterapias individuales. Estos 6 elementos de control de las emociones son importantes para ustedes, líderes. Entonces, ¿qué brindamos en IDELE? El instituto hizo un resumen completo de todas las metodologías para alcanzar el éxito y encontró que una de ellas tiene los 3 enfoques necesarios para brindar realmente el adecuado camino al éxito. Y recuerden, es una nave que es subida, que la hemos ido estructurando, metiéndole 4 motores que lo va a impulsar hacia el puerto del éxito. Esa nave tiene un plan de navegación y ese plan de navegación representa mi ruta al éxito. Mi tripulación, que es mi equipo de trabajo, realmente va a requerir los siguientes 5 aspectos de la metodología, los cuales 3 de ellos es para enfocarnos adecuadamente. Primero, enfócate en tus fortalezas. Minimiza tus pensamientos sobre tus debilidades. Tenlas pendientes para esos momentos de meditación o a mediano plazo, todo lo que viene siendo esa estructura de meditación ya más profunda o la terapia de grupos. Como segundo elemento, identifica las metas y enfócate en ellas. Tercero, enfócate en tus redes de personas, quiénes son, lo que hacen, y realmente ten a tu lado siempre. Eliminar las barreras del miedo y forjar el factor confianza. Para identificar las metas, los 5 pasos que anteriormente hemos hecho algún énfasis cuando se trata de planificación. O sea, crear un plan para conseguir tus metas, hagan sus planes de vida, hagan el análisis adecuado de la planificación de su vida. Muévanse hacia las metas con acciones decididas, enfóquense en las metas, visualícenlas
y sepan cuáles son las rutas que deben tomar. Hablen con la gente que tiene influencia sobre sus metas. Estudia y aprende más. Cuarto, relájate al menos 2 veces al día. Y por último, enfócate constantemente en tus metas. El segundo paso de esta metodología, que es como un PNL que ha diseñado IBELE, es eliminar las barreras del miedo y forjar el factor confianza. Y esto se realiza adquiriendo buenos métodos para sus hábitos, para mejorar la salud, buena alimentación. Elimina el temor a la incertidumbre. Trata de planificar para saber exactamente cuáles son las variables que te afectan. Acércate y rodea de gente positiva. Hay una estrategia que te tienes que cumplir para fortalecer la confianza de ti en tu equipo y cómo conseguir de tu equipo hacia ti esa confianza. Confianza en ti mismo para materializar todas tus metas, todos tus sueños, toda la estructura de pensamiento que te lleva a tu comportamiento positivo en la vida. Construye las estrategias de confianza construyendo soportes positivos. Sea agradecido todos los días al buen Dios, a la familia, a los amigos, a los que colaboran contigo. No dejes en ningún momento de brindarle, aunque sea un agradecimiento a algún trabajador que haya hecho algo bueno al día. Hazlo constantemente a la semana, por escrito. Inspira tu vida en el progreso. Lee sobre aspectos positivos y cada día revisa lo que hiciste y trata de cambiar a positivo, a más productivo, a mayor eficiencia en la organización. Enfócate en tus redes. Crea redes de personas y tus equipos de trabajo. Si ese carro que tú te quieres comprar, sabes dónde está y lo que quiero es un BMW color azul acrílico, enfócate, porque está en esa famosa esquina en las Mercedes. Ahí está el carro. ¿Quiénes son los que lo venden? ¿Quiénes son los dueños de esa empresa? ¿Quién te va a dar un aporte en préstamo para tú conseguirlo? ¿Con qué cuentas tú? ¿Cuál es a futuro tu visión que va a permitir alcanzar las cuotas en las cuales tú vas a dividir el pago? Crea excelentes relaciones y lógicamente prueba tus conocimientos en equipo. Y por último, identifica los aspectos que puedas compartir en común con los integrantes de tus equipos. Amigos, mis queridos alumnos, enfóquense para lograr en equipo de trabajo lo que ustedes nunca se imaginan que pueden conseguir. Lo van a conseguir mediante ese proceso tan interesante que significa el enfoque mental. Enfócate en el proceso de obtención de tu meta, visualízalas. Enfócate en tus fortalezas positivas y trabaja duro. Acuérdense los ejemplos que hemos visto en los diferentes videos. Muchas gracias por su atención. Esto realmente nos va a permitir avanzar hacia la materialización de lo que es el liderazgo integral para el progreso. Esta clase número 11 nos acerca todos los días más hacia la importancia que tiene materializar en mi conducta el liderazgo organizacional, porque esa organización es el gran objeto administrativo de mi persona como líder organizacional. Que tengan un feliz día.